El embrión en la tercera, cuarta semana de gestación que comienza a formarse el sistema nervioso, entonces se forma en el piso del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, como no hemos visto sistema nervioso, pues les explico rápidamente. El cuarto ventrículo es un espacio donde también se forman líquidos cefalorraquídeos. El cuarto ventrículo, si lo vemos de lado, acá estaría lo que es el tallo cerebral, mesencéfalo, ese sería la protuberancia y el bulbo, y aquí estaría el cerebelo, ¿sí? Esto es el cuarto ventrículo, ¿correcto? Entonces ahí se va a formar un núcleo grande que se llama el núcleo del décimo par, ¿sí? El núcleo del décimo par. Ese núcleo No enfoca. 1, 2, 3, 4, 5. Ese núcleo se fragmenta en 5 pedazos. Se fragmenta en 5 pedazos. ¿Sí? ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Se fragmenta en 5 pedazos. El primer fragmento, se pega al tercer par craneal. Este primer segmento se pega al tercer par craneal. Entonces, a donde va el tercer par craneal, ¿sí?, que es a los músculos extrínsecos de los ojos, también va a llegar fibras de ese décimo par, ¿sí? El segundo fragmento se pega al quinto par craneal. Entonces, a donde va el quinto par craneal, que ya nosotros sabemos que va es a la cara, entonces va el décimo, un pedacito del décimo par craneal. El tercer fragmento se pega al noveno par craneal, ¿sí?, que es el glosofaríngeo. A donde va el noveno par craneal, entonces va a ir un pedacito del décimo par craneal. El cuarto fragmento es el verdadero par craneal, el que vulgarmente nosotros conocemos como vago, que ya sabemos el nombre. ¿Cuál es el verdadero nombre? Neumocardio gastroentérico. Acuérdese, pulmón, corazón, estómago y víscera supramesocólica. Neumocardio gastroentérico. ¿Sí? Ese es el verdadero par craneal décimo, que se forma ya en el piso del cuarto ventrículo y envía fibras nerviosas, ¿sí?, que bajan por toda, ¿verdad?, el cuello, y da ramas, ya dijimos que motoras, da ramas al estómago y da ramas a las vísceras supramesocólicas. Y este es el par craneal. Ojo, par craneal. ¿Dónde se origina entonces? ¿En el qué? Craneal. Cráneo. ¿En dónde? Yo le quiero pedir un favor. Siempre en mi clase su merced se la pasas con el celular. Si no te interesa la clase, veo que no tomas apuntes. No, es que no tengo un cuaderno. En ninguna clase su merced trae cuaderno. No, o sea, se lo aseguro que no te veo. Ahora, bueno, no trajiste cuaderno. Muy bien. Pero póngale atención a la clase. ¿Sí? Póngale atención a la clase, no al celular. Te voy a hacer una infidencia de mi parte. Yo te reporté precisamente por lo del celular. ¿Sí? Y muy seguramente te van a llamar de PAIPE, de éxito estudiantil, por eso. Porque yo te reporté, porque yo dije, Henry Efraín Rodríguez dijo que su merced en mi clase no paraba bola por estar con el celular en la mano. Listo, que no trajiste cuaderno, perfecto, que se te extravió, se te perdió.
Pero pónganle atención, ayer también en la clase fue así, con el celular, y después nos quejamos porque nos va mal, ¿verdad? Bueno, entonces este es el verdadero décimo par craneal. Si yo miro de frente el cuarto ventrículo, él es así. Aquí está este pedacito, porque ya los otros tres se fueron, desaparecieron, ¿sí? Se fueron, desaparecieron. Me queda este otro pedacito, el quinto fragmento. Cuando se está formando el sistema nervioso, se forman unas vesículas nerviosas que se llaman las vesículas nerviosas primitivas. Ese quinto fragmento, este pedacito, queda aquí. En ese pedacito que se llama mielencéfalo. ¿Qué sucede? Que cuando el embrión comienza a crecer, ¿sí? ¿Esto qué va pasando? ¿Se va qué? Pues estirando, ¿no? ¿Y esto qué va pasando? Va bajando. Y ese quinto fragmento queda acá, en la médula espinal de la región sacra. Queda ahí. Y ya se llama décimo par, pero ya no craneal. ¿Porque está en el cráneo? No, está en la médula. Entonces se llama décimo par, exacto, par sacro o medular. Sacro porque está en la región sacra ¿de quién? De la médula espinal. De la médula espinal. Y ese décimo par sacromedular es el que me va a dar la inervación parasimpática de todas las vísceras inframesocólicas. Inframesocólicas. ¿Sí? Entonces, el décimo par craneal me daba la inervación a todas las vísceras que supramesocólicas, que lo vimos ayer. Y el décimo par sacro o medular le da la inervación a todas las vísceras, parasimpática, ¿no? A todas las vísceras ¿qué? Inframesocólicas. Inframesocólicas. Fíjense que es fácil. Sí. Señor, señora, dime. Parasimpática. Parasimpática es el décimo par. Cuando ustedes escuchen inervación parasimpática, está haciendo referencia a cuál par craneal. El décimo. No importa si es inervación parasimpática en el tórax. No importa si es una inervación parasimpática en abdominopelvis. Décimo par. ¿Sí? Décimo par. ¿Correcto? Entonces dice que es sencillo y por eso quería mostrarles esto para que entendieran ahorita, que ya, pues ya lo expliqué, ya lo van a entender, para que entendieran que cuando yo hablara del décimo par sacro, y no quedan ustedes, viejito, hoy cómo se bañó, a ponerse saco y corbata se le fuera a entender, y ese par craneal, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro esta parte, chicos? Sí. Ayer estuve en una conversación muy seria mía con el Espíritu Santo. Anoche, con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, ahí estuvimos peleando un buen rato, de habladora, ¿sí? Mire que ella misma. Miren cómo las conocieron a ustedes allá por la tarde. Ay, no, eso no es verdad. Entonces, para el parcial, no voy a preguntar, oigan, no voy a preguntar linfático. No voy a preguntar. ¿Usted tiene que preguntar? No, único que estudié. Entonces no les voy a preguntar linfáticos en el parcial, ¿ok? Para que disminuirles un poquito la carga, porque sí sé que es enredado entender todo el
el trayecto, por lo menos que hablábamos ayer, que pasa de la curvatura menor, curvatura mayor a los gástricos anteriores y los gastromentales que estaban en la parte posterior, de ahí pasar a los prepilóricos, de ahí pasar a los pancreatos esplénicos, luego a los pancreatos duodenales, luego a los celíacos, luego a la cisterna del quilo y luego para arriba para el conducto torácico. ¿Sí? Es enredadito eso. Entonces no voy a preguntar en el parcial ni enfático. ¿Listo? Para que por favor tengamos en cuenta eso, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Habíamos visto en la clase de ayer que empezamos a ver las vísceras supramesocólicas, entonces ya sabemos que son las que están por encima del colon transverso, que son el pedacito de esófago abdominal, son como 2 centímetros nada más, el estómago, ¿sí? El duodeno, que ya sabemos que es la primera porción del intestino delgado, el hígado, el vaso, y cuando hablamos del hígado, pues ahí debajito del hígado está la vesícula biliar y también vimos toda la vía biliar, ¿correcto? Vamos a terminar hoy el resto de la vía digestiva con las vísceras inframesocólicas. Entonces, estas vísceras inframesocólicas son aquellas que van a estar por debajo del colon transverso, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos? El resto del intestino delgado, que es el yeyuno y el ilion y todo el colon o todo el intestino grueso, ¿sí? Que ahorita vamos a ver las segmentaciones o las partes de ese intestino grueso. Bueno, muy bien. Entonces hablemos del yeyuno y el ilion. Hagamos un recorderis pequeño del duodeno. Entonces, el intestino del yeyuno y el ilion son las partes, si quiero decirla, terminales del intestino delgado, y que no se nos vaya a confundir la palabra terminal con que sea pequeño, porque recuerden que realmente el duodeno de todo el intestino delgado, el duodeno es más pequeño, ¿sí? Acuérdense que el intestino delgado mide entre 6.5 a 7.5 metros y que el duodeno, que es la primera porción, solamente mide ¿cuánto? 25 centímetros. El resto de esos 6.5 o 7.5 metros lo comparten entre el yeyuno y el ilion. Ahora, desde el punto de vista estructural, cuando por ejemplo está uno en una laparotomía exploratoria, ¿sí? Un paciente que llegaron, le dieron un balazo, le dieron con una herida arma cortopunzante, en la laparotomía exploratoria hay que sacar toda la víscera, hay que viscerar al paciente. ¿Por qué? Porque hay que descartar si la herida, o sea, si el arma cortopunzante o la bala perforaron varias vísceras, ¿sí? Entonces, se llama exploratoria porque hay que explorar esa herida o esa arma cortopunzante o esa bala, si lesionó solamente una víscera o lesionó varias vísceras. Entonces, cuando uno tiene viscerado al paciente o cuando uno tiene el abdomen abierto del paciente, estructuralmente yo no puedo saber, mire, de aquí hasta aquí es el yeyuno y de aquí para allá es el ilion, como si podía decirlo con el duodeno, ¿sí? Ah, no, mira, acá está el píloro, aquí está terminando el estómago, el trayecto en forma de letra C, busco el ligamento duodeno-yeyunal y hasta aquí llega el duodeno, y de ahí para allá es el yeyuno. ¿Por qué? Porque son iguales, ¿sí? Desde el punto de vista macroscópico, así mirándolo al detalle, no. Ahorita les digo cómo puedes reconocer cuál es yeyuno y cuál es el ilion, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora, desde el punto de vista topográfico, el yeyuno se ubica principalmente en la parte superior izquierda, yeyuno, y el ilion se ubica en la parte inferior derecha, ¿sí? Ahora, ya más o menos me voy ubicando. Ah, bueno, tengo un paciente viscerado, perdón, tengo un paciente que le acabo de abrir el abdomen, entonces están las vísceras ahí metiditas dentro del abdomen, ya puedo decir, bueno, esta parte de acá es yeyuno, y esta parte de acá es el ilion, ¿correcto? En términos generales, el yeyuno comienza ¿en dónde? En la flexura duodeno-yeyunal, donde está ese ligamento duodeno-yeyunal, ¿sí? Que anteriormente se llamaba el ligamento de Treitz. No nos aprendamos ese nombre.
duodeno yeyunar. Ahí comienza el yeyuno. ¿Y dónde termina el ilion? El ilion termina uniéndose al ciego, que el ciego es la primera porción del intestino grueso. Eso sí lo puedo identificar yo también fácilmente, esos dos extremos, ¿sí? Pero ¿dónde termina el yeyuno y dónde comienza el ilion? Así a simple vista no puedo identificarlo, ¿sí? Bueno, ok. Entonces hablemos del yeyuno. Corresponde a la segunda porción del intestino delgado. Ya habíamos dicho que se ubica topográficamente principalmente a nivel de la parte superior izquierda del abdomen. ¿Cuál es la característica más importante? Ahora sí ya voy a empezar a reconocer características que me permitan diferenciar entre el yeyuno y el ilion. Miro el mesenterio. Y el mesenterio, acuérdense en la clase que vimos anterior, la semana pasada, los repliegues peritoneales. El mesenterio es un repliegue peritoneal que une ¿qué? Víscera con víscera. ¿Sí? En este caso, ¿qué víscera está uniendo ese mesenterio? El yeyuno con el ilion. El yeyuno con el ilion. Y yo le mostraba una fotito del mesenterio. Ahora, ¿qué característica tiene o qué particularidad tiene el mesenterio del yeyuno? Tiene muchísimos vasos sanguíneos. Muchos, y que los vasos sanguíneos están muy pegaditos uno del otro. ¿Por qué esa disposición o por qué esa característica? Porque acuérdense que ayer yo les decía que la mayor absorción de nutrientes, ¿dónde ocurre? En el yeyuno. El 90% de la absorción de los nutrientes ocurre en el yeyuno. ¿Sí? Un poquito, no sabría decirle cuánto, un poquito de absorción comienza en la parte distal o terminal del duodeno, pero es muy poquita, ¿sí? Es muy poquita la absorción, porque acuérdense que ya, ¿en qué parte del duodeno ya termina el proceso de la digestión, del metabolismo de los alimentos? Es decir, ¿en qué parte del duodeno ya todos los alimentos quedaron desdoblados en sus componentes originales? ¿En qué parte? En la segunda porción. ¿Se acuerdan que hay en la segunda porción donde están desembocando la papila duodenal mayor y menor? Que ahí llega el quimo ahí, y ahí sobre ese quimo actúa ¿quién? La bilis y los jugos pancreáticos. Y terminan de desdoblar los alimentos. ¿Y cuál es el alimento que es mal? O sea, que termina desdoblando las grasas. Las grasas. En ese momento en el que la bilis y los jugos pancreáticos actúan sobre el quimo, ya se convierte en kilo y pasa de la segunda, ese kilo pasa de la segunda porción ¿a dónde? A la tercera porción. Y luego pasa ¿a cuál porción? A la cuarta. A la ascendente o la cuarta porción. En ese trayecto que es pequeño, no es un trayecto largo, en ese trayecto de la tercera y la cuarta porción del duodeno, que es un trayecto por pequeño, comienza la absorción de nutrientes, pero es muy poquita. ¿Por qué es muy poquita? Pues primero porque el trayecto que tiene que recorrer el kilo es ¿qué? Pequeño. ¿Sí? Tercera y cuarta porción son pequeñas. Y segundo porque la peristalsis, el movimiento del duodeno, pues empuja como rápido y ese kilo, ¿sí? Lo va empujando como rápido ese kilo, ¿verdad? Entonces no le da tiempo, el kilo no va a estar como mucho tiempo en la tercera y en la cuarta porción del duodeno. Entonces la absorción es mínima, ¿sí? Y ya cuando llega el yeyuno, como el yeyuno es largo, ¿sí? Entre el yeyuno y el ilion se distribuyen el resto del tamaño del intestino delgado, ¿sí? No sabría decirle si miti, ¿sí? Mitad, pongámosle que sean 6 metros, 3 metros, yeyuno, 3 metros, ilion, no les sabría decir. Pero sí sabemos que es largo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, tienen un trayecto largo que recorrer el kilo, y entonces en ese trayecto largo le da tiempo para que el yeyuno comience a reabsorber todos los nutrientes, y queda una pequeña proporción de nutrientes que terminan reabsorbiéndose en el ilion. Ahora, ¿qué sucede cuando está pasando el kilo por el yeyuno? Que el yeyuno es selectivo.
¿sí? Y reabsorbe ¿qué? Solamente el hecho de los nutrientes, o sea, solo lo que ¿qué? Lo que le sirve al cuerpo. Las vitaminas, los minerales, las proteínas, las grasas que se necesitan, ¿sí? Para la energía y toda esa cuestión, los carbohidratos, bueno, todo lo bueno lo reabsorbe el yeyuno. Y lo que no sirve, el yeyuno no lo reabsorbe. Entonces eso va pasando, el yeyuno le dice, usted no me interesa, entonces eso que el yeyuno no reabsorbe, ya es ¿qué? Materia fecal. Ya es materia fecal. De tal manera que ya la materia fecal se encuentra formada en el yeyuno. En el tránsito de ese kilo por el yeyuno se forma la materia fecal. ¿Y qué pasa en el ilio? Que el ilio comienza a botarle agua a esa materia fecal para hidratarla. ¿Sí? Ahora entendemos qué pasa en las personas que sufren de estreñimiento. O sea que si eso produce... Espere que tengo la luz apagada, no sé quién habla. ¿Cómo? Si eso produce, o sea, le da mucha agua, por eso hay diarrea, o por... Sí, o sea, en teoría sí. ¿Qué es lo que pasa en una diarrea? Pues que el ilio le está botando mucha agua, más de la normal, y por eso se deshidrata la persona. Pero, ¿qué sucede? No quiere decir que es que si yo tomo muchísima agua, sí o sí me va a dar diarrea, no. Sino que tiene que haber algo que haga que las células del ilio boten mucha agua. ¿Qué puede ser? Un virus. ¿Cuántas virosis no hay por ahí que producen diarrea? De hecho, la virosis que tenemos en este momento, hay una virosis que genera diarrea. Hay bacterias que generan diarrea, ¿sí? Por ejemplo, la Escherichia coli, que es una de las bacterias con las que más frecuentemente nosotros nos da gastroenteritis, que la comemos, la podemos coger con las comidas de la calle, las comidas esas que uno come a veces por la calle, ¿sí? Hay hongos que producen diarrea, ¿sí? Entonces tiene que haber un factor que desencadene que la célula del intestino delgado, en la parte del ilio, bote toda el agua que tiene acumulada, la bote, ¿sí? Y ahí sí se produce la diarrea. Puede ser también productos químicos, por ejemplo las salsas. Hay gente que consume, las personas que dicen que tienen síndrome de colon irritable. Entonces, en esas personas hay ciertos alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que más frecuentemente en un paciente con colon irritable le genera diarrea? Las salsas, los embutidos, los enlatados. Hay otros alimentos que en algunas personas que tienen esa susceptibilidad de colon irritable les puede generar diarrea. ¿Cuál es el alimento que más genera lo que nosotros conocemos vulgarmente en dispepsia? Que lo hablaba yo ayer en patología con los chicos de ICU anoche. Lo hablábamos. Hay un alimento que, así nosotros no suframos de colon irritable, nos puede generar esa sensación de plenitud, esa sensación de llenura, nos puede generar flatulencias, eructadera y más, obviamente, si la persona sufre de colon irritable, pues con mayor razón el alimento le puede generar diarrea. ¿Cuál es ese alimento? ¿Cuál creen ustedes que es ese alimento? ¿La leche? No, ¿Es un grano? no. Los granos producen dispepsia, pero el paciente tiene que tener colon irritable, ¿no? Exacto, los pacientes con colon irritable no pueden comer frijol seco, no pueden comer lenteja, garbanzo, nada de eso, porque inmediatamente les da diarrea, les genera distensión abdominal, flatulencia. ¿Cuál? ¿El qué? Brócoli. No, no. Y yo creo que casi, con todo el debido respeto, casi en todas las comidas a la mamita le gusta Ay, el arroz. el arroz, no. El huevo. No. ¿La cebolla? ¿Qué hicieron ustedes mercado? El repollo. Uno come repollo y casi que, ¿no? Repicho. Pero no es el repollo. El pimentón. Ay, pero no lo vi. Ay, pero lo dijo suavecito, con todo el mundo hablando.
El pimentón es uno de los alimentos que genera más dispepsia. Inclusive en personas que no sufren de colon irritable, comen algo con pimentón, bueno, ahí sí ya la persona sana, tiene que comer como bastantico pimentón, pero en una persona que ya sufra de colon irritable, por ejemplo, hay mamitas y en restaurantes, que los guisos, cebollita, tomate y pimentón, ¿sí? Entonces, en esas personas, y sea un poquito de pimentón que tenga, los que tienen colon irritable los pone con dolor abdominal, les da cólico y los pone a correr bases. Camine, mija, porque si no se arma la de San Patricio. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, una manera de yo reconocer en una cirugía el yeyuno de Lilian es mirar el mesenterio y miro dentro del mesenterio. ¿Se acuerda cuál era cuando vimos los repliegues peritoneales? ¿Cuál era la diferencia entre mesenterio y un ligamento? Porque ambos tenían la misma función, unir dos vísceras, pero la diferencia era que el mesenterio tiene pedículos vasculares. ¿Sí? ¿Y qué es un pedículo vascular? Un vaso sanguíneo de mediano calibre que da muchas ramas. ¿Y el ligamento qué tiene? No tiene pedículo vascular, sino que el ligamento tiene vasos terminales. ¿Sí? No tiene pedículo vascular ni nervioso, ¿verdad? Profe, una pregunta, ¿usted dice que se le bota agua, eso que es? ¿Cómo, señor? Al decir que bota agua, eso son una glándula que empieza a... Sí, las células que tiene... Yo les dije cómo era el epitelio del intestino delgado y el intestino grueso, el borde del cepillo, ¿no? No tengo foto acá. La mucosa, la parte interna del colon, el epitelio es así. Y eso se llama borde en cepillo, porque parece pues, como un cepillo de dientes, como un cepillo de eso, cualquier cepillo, ¿sí? Que tiene las cerdas. Las cerdas, dentro de estas cerdas, están un pocotón de células que tienen la función de absorber, unas van a tener la función de absorber los nutrientes, otras absorber agua, otras eliminar agua, otras producir moco para lubricar el colon y de igual manera como reblandecer el bolo fecal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes han escuchado hablar de los lactobacilos? Que dicen los yogures esos que tienen cultivos probióticos, son lactobacilos. Los lactobacilos son los que me regeneran. Hay otra cosa que les iba a decir, normalmente nosotros en el colon, intestino, nosotros tenemos bacterias. Esa flora, exacto, es la flora bacteriana normal y no podemos erradicarla porque nos enfermamos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué algunas mamás dicen que los antibióticos dan diarrea? Porque el antibiótico sí altera la flora bacteriana normal. ¿Sí? Hay muchas cosas que arrasan la flora bacteriana normal, pero bueno, se me fue la onda. Y nosotros tenemos que conservar esas bacterias, ¿sí? Porque son las encargadas de mantener el equilibrio dentro del colon, ¿cierto? Cuando una persona sufre diarrea, ¿qué hace? Pues pierde esa flora bacteriana normal. Y por eso tenemos que regenerar esa flora bacteriana que se está perdiendo normalmente con la diarrea. Señora. Profe, ¿y esa flora se restaura naturalmente? Naturalmente se está restaurando. Y fuera de eso. Cuando uno toma medicamentos que se restauran la flora. No pasa nada. No pasa nada. Que de repente uno, por ejemplo, bueno, no sé qué tan cierto sea, no sé, pero eso es yogur, lo que hablamos ahí, que con cultivos probióticos, los cultivos probióticos son esas bacterias, es flora bacteriana normal, que si yo tomo todos los días un vasito de esos cultivos, de esos yogur con cultivo probiótico, entiendo que me pueda pasar algo malo, ¿no? Porque está lo que es la dieta astringente, que es una dieta en donde se ayuda a absorber el agua y a retener el agua, ¿sí? Entonces, ustedes han escuchado, por ejemplo, uno le manda a los pacientes cuando tienen diarrea, que uno sabe que está perdiendo flora bacteriana, y la flora bacteriana es defensa para el colon.
Y si se me está yendo quien me está defendiendo el colon, pues obviamente voy a producir más diarrea. ¿Sí? Entonces uno le manda, ¿han escuchado del esmecta y la enterogermina? Son flora bacteriana normal, son lactobacilos. ¿Sí? Entonces por eso es que uno le dice a la persona, tome enterogermina o tome lactobacilos, esmecta y esas cosas. Bien. Bueno, sigamos. ¿Cómo? No. Cuando uno toma un laxante, sí. O sea, una cosa es un laxante y otra cosa es un purgante. El laxante lo que hace es que sacar el agua del colon y le da diarrea a la persona. Y no necesariamente en esa diarrea van parásitos. ¿Sí? Porque los parásitos se pegan a la mucosa del colon. Pueden arrasarse parásitos, pero no todos. ¿Sí? Lo que de pronto ustedes no vivieron esa época de masacre de los papás con uno cuando lo juzgaban. Le daban a uno era laxantes, ¿sí? El paico, y yo me acuerdo, yo tengo un trauma con ese producto que, o sea, me moriré y nunca se me olvidará el nombre, Limbolax. De pronto búsquenlo por internet a ver si todavía existe esa vaina. Eso era un frasco así, y te lo daban a uno entero el frasco. Y, o sea, salíamos a vacaciones, hoy viernes y mañana sábado, purga masiva. En mi casa era purga, y lo peor de todo era, mi mamá era hasta con mis tías se ponían de acuerdo, entonces todos los primos estábamos purgando el mismo día. Pero era un laxante. Hoy día sabemos que no era un purgante, sino un laxante. Sí, que el paico y todas esas vainas. Eso era tan feo en Limolax que mi mamá nos ponía la botella cada uno. Eran 5 botellas, 5 hermanos. Una botella para cada uno, una botella así. Y al ladito nos ponía un pedazo de naranja o de piña, para que tan pronto tomáramos esa vaina. Mi mamá, yo me acuerdo, nos decía, no le cojan sabor, porque sí, efectivamente, usted le cogía sabor a esa vaina y no había poder humano que volviera a tomar esa vaina. Y le tocaba a uno para evitar que vomitara después de tomarse esa vaina, entonces nos metíamos un gajo de naranja o de piña y chupe para pasar el mal sabor. Y era todo el día con diarrea uno, todo el día, o sea. ¿Sí? Y lo peor de todo era que no le dan de comer a usted todo el día. Por allá a las 4 o 5, y eso le llevaban cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces le tocaba a uno pasar y corriendo, ¡ay, para el baño! Y iban llevando la cuenta. ¿Sí? ¿Ah? Éramos 5 hermanos. Sí. Entonces, ya después por la tarde, si uno había hecho bastante diarrea, le daban a uno agua de panela en crudo, o sea, ponían la panela en agüita, pero no la cocinaban, sino que se fuera derritiendo, deshaciendo la panela con unas galletitas de soda.